Tales de Mileto. 630-545 a.C. fue el iniciador de la indagación racional sobre el universo. Se le considera el primer filósofo de la historia de la filosofía occidental, y fue el fundador de la escuela jónica de filosofía, según el testimonio de Aristóteles. Fue el primero y más famoso de los 7 sabios de Grecia, el sabio astrónomo, y habría tenido, según una tradición antigua no muy segura, como discípulo y protegido a Pitágoras II. Fue además uno de los más grandes matemáticos de su época, centrándose sus principales aportaciones en los fundamentos de la geometría. Aportes como matemático. Se atribuye a Tales el haber transportado desde Egipto a Grecia múltiples conocimientos y herramientas elementales de geometría. Aunque no es históricamente seguro, se acepta generalmente como su principal aporte el haber sostenido ya en su época lo que expresa un teorema que lleva su nombre, es decir, que un triángulo que tiene por lado el diámetro de la circunferencia que lo circunscribe es un triángulo rectángulo, semicírculo que ilustra un teorema de Tales. Asimismo es muy conocida la leyenda acerca de un método de comparación de sombras que Tales habría utilizado para medir la altura de las pirámides egipcias, aplicándolo luego a otros fines prácticos de la navegación. Se supone además que Tales conocía ya muchas de las bases de la geometría, como el hecho de que cualquier diámetro de un círculo lo dividiría en partes idénticas, que un triángulo isósceles tiene por fuerza 2 ángulos iguales en su base, o las propiedades relacionales entre los ángulos que se forman al cortar 2 paralelas por una línea recta perpendicular. Los egipcios habían aplicado algunos de estos conocimientos para la división y parcelación de sus terrenos. Mas, según los pocos datos con los que se cuenta, Tales se habría dedicado en Grecia mucho menos al espacio, a las superficies, y mucho más a las líneas y a las curvas, alcanzando así su geometría un mayor grado de complejidad y abstracción. Los datos biográficos de Tales de Mileto son una mezcla de opiniones, hechos atribuidos a su persona, y citas con mayor o menor grado de verosimilitud, recogidas de diversos autores de épocas bastante posteriores, reinterpretados y expuestos a la luz de la mentalidad del narrador. Contamos con el importante aporte de Aristóteles, el cual, en su descripción, intenta delimitar los escritos y dichos atribuibles con certeza al mismo Tales. De los hechos dudosos dicen, y de sus propias opiniones quizá quiso decir. Tales nació en la ciudad de Mileto, griego. Literalmente Miletos, turco. Milet, una antigua ciudad en la costa occidental de Asia Menor, en lo que actualmente es la provincia de Aydın en Turquía, cerca de la desembocadura del río Menderes. La mayoría de los historiadores nos lo presentan como genuino milesio. Sin embargo, según Diógenes Laercio, importante historiador griego, fue admitido en la ciudad jonia de Mileto, a orillas del mar Egeo, después de ser expulsado de Fenicia junto con Nileo. Lo que es incuestionable es que residió en aquella ciudad, y que fue allí donde desarrolló su filosofía. Fue hijo de Euxamias, conocido también como Examio, y de Cleobulina, o Cleóbula, y al parecer tuvo ascendencia fenicia. Como los jonios mantenían tráfico comercial con Egipto y Babilonia, es probable que Tales visitara el primero en su juventud, durante el reinado del faraón Amasis, en donde se supone que fue educado por los sacerdotes. Quizás fueron condiscípulos suyos Solón y Ferés y Desdeciros. Una fuente tardía lo vincula con Pitágoras, a quien habría recomendado viajar a Egipto y educarse con los sacerdotes de Menfis y Diospolis II de los babilonios. Debió aprender astronomía. Anaximandro y Anaxímenes pueden haber sido discípulos suyos. Apolodoro, en su cronología, afirma que murió a la edad de 78 años. Sin embargo, Sosícrates asegura que murió en la Olimpiada Albiri, a la edad de 90 años. Tanto Heródoto, I. 170, como Diógenes Laercio, I. 25, lo señalan como un sabio consejero político de jonios y lidios. Laercio afirma que algunos, como el poeta Corilio, declararon que fue el primero en sostener la inmortalidad del alma, que, según nos refiere Aristóteles, es para Tales una fuerza motriz. También refiere Heródoto, I. 75, que logró desviar el río Alis para que fuera cruzado por el ejército de Creso.
Aristóteles, por su parte, cuenta en su Política, I. 11, 1259a, que también se destacó en el área de las finanzas, una vez que, habiendo predicho, gracias a sus conocimientos astronómicos, cómo sería la cosecha de aceitunas, compró durante el invierno todas las prensas de aceite de Mileto y Quíos, y las alquiló al llegar la época de la recolección, acumulando una gran fortuna y mostrando así que los filósofos pueden ser ricos si lo desean, pero que su ambición es bien distinta. Quizás la anécdota más conocida de Tales es aquella que nos refiere Heródoto, cuando predijo a los jónicos el año en que sucedería un eclipse solar, quizá llevada a cabo gracias al sistema babilónico, hacia el año 585 AC. Asimismo, Diógenes Laercio recuenta que, al caer Tales en un pozo después de ser llevado por una vieja mujer a ver las estrellas, ésta replicó a su pedido de ayuda: ¿cómo pretendes, Tales, saber acerca de los cielos, cuando no ves lo que está debajo de tus pies? La anécdota procede de Platón, que la incluye en el Teeteto para expresar una idea parecida a la de Aristóteles. El filósofo se preocupa más de la filosofía y de la naturaleza en general que de lo inmediato. Se le atribuye el haber realizado la medición de las pirámides, mediante las sombras que proyectan cuando éstas son de la misma medida que nosotros mismos. Fue el primero en haber hecho una explicación científica de un eclipse. También se dice que fue el primero en dividir al año en estaciones y en 365 días. Aportes como matemático y herramientas elementales de geometría. Aunque no es históricamente seguro, se acepta generalmente como su principal aporte el haber sostenido ya en su época lo que expresa un teorema que lleva su nombre, es decir, que un triángulo que tiene por lado el diámetro de la circunferencia que lo circunscribe es un triángulo rectángulo. Se atribuye a Tales el haber transportado desde Egipto a Grecia múltiples conocimientos. Semicírculo que ilustra un teorema de Tales. Asimismo es muy conocida la leyenda acerca de un método de comparación de sombras que Tales habría utilizado para medir la altura de las pirámides egipcias, aplicándolo luego a otros fines prácticos de la navegación. Se supone además que Tales conocía ya muchas de las bases de la geometría, como el hecho de que cualquier diámetro de un círculo lo dividiría en partes idénticas, que un triángulo isósceles tiene por fuerza dos ángulos iguales en su base, o las propiedades relacionales entre los ángulos que se forman al cortar dos paralelas por una línea recta perpendicular. Los egipcios habían aplicado algunos de estos conocimientos para la división y parcelación de sus terrenos. Mas, según los pocos datos con los que se cuenta, Tales se habría dedicado en Grecia mucho menos al espacio, a las superficies, y mucho más a la abstracción, pensamiento y obra. La explicación de la naturaleza. La filosofía griega inició con una pregunta por la naturaleza, physis, en la búsqueda de aquellos principios últimos, tierra, agua, aire, fuego, átomos, etc., que son la explicación última de las cosas. Los primeros filósofos griegos veían en la tierra, el agua, el aire y el fuego los elementos fundamentales a partir de los cuales se generan todos los demás elementos del universo, es decir, el origen. También pensaban que de estos principios constan todos los seres del universo, es decir, que son el sustrato. Por último, esos elementos fundamentales también debían poder explicar las transformaciones que acontecen en el universo, es decir, dar a entender la verdadera causa de los eventos. La explicación de Tales. Si la naturaleza remite siempre a un principio, arché, cabe preguntarse si es posible concebir una única realidad o sustancia que pueda ejercer en ella tanto de origen, sustrato y causa. Tales argumentaba que es el agua lo que desempeña dicho papel, y quizás sea la primera explicación significativa que se dio del mundo físico sin hacer referencia explícita a lo sobrenatural. Tales afirmaba que el agua es la sustancia universal primaria y que el mundo está animado y lleno de divinidades. Razones de por qué el agua es el principio. Aristóteles nos dice que para Tales el agua es el principio o arché de todas las cosas, debido a que la tierra descansa sobre el agua como una isla. La humedad está en la nutrición de todas las cosas, tal vez debido a una observación de las orillas del Nilo y cómo en estas crecía la vida después de que éste bajara su cauce. El calor mismo es generado por la humedad y conservado por ella. Las semillas de todas las cosas son húmedas, y el agua es el origen de la naturaleza de las cosas húmedas. Origen de su pensamiento.
Es muy probable que haya sido uno de los primeros hombres que llevaron la geometría al mundo griego, y Aristóteles lo consideraba el primero de los filósofos de la naturaleza. Muchas de estas ideas parecen provenir de su educación egipcia desprendido de ciertas ideas cosmogónicas del Oriente Próximo. Obras. Simplicio escribió. Se dice de Tales que no dejó nada escrito, excepto la llamada astrología náutica. Simplicio, Fis. 23, 32, 33. Sin embargo, Diógenes Laercio comenta que Astrología náutica es una obra de Foco de Samos, pero, que según otros, Tales escribió solo 2 obras, sobre el solsticio y sobre el equinoccio, de Laercio que una sola sabiduría. Elige una sola cosa buena. Quebrantará así la lengua de los charlatanes, mentirosos. Lo más hermoso es el mundo, porque es obra de Dios. Lo más grande es el espacio, porque lo encierra todo. Lo más veloz es el entendimiento, porque corre por todo. Lo más fuerte es la necesidad, porque domina todo. Lo más sabio es el tiempo, porque aclara todo. Psia. Igualmente, su idea de que la Tierra flota sobre el agua puede haber, y, 23. 3 citas de Tales. Algunas sentencias y versos que Diógenes Laercio le atribuye a Tales son las siguientes. Muchas palabras no son signo de ánimo prudente. Tales,